Bienvenido, miro a cámara, a toda la gente que anda por YouTube. No me acuerdo cómo era que dije en el anterior video que había hecho de este estilo, que había sido sobre Harry Potter. Espero que la cámara me esté tomando. Y sí, sí está, es una webcam, ¿no? Como dijimos, como en el anterior video de Harry Potter, la idea es crear contenido más expeditivo. Entonces, cada tanto voy a hacer este tipo de formatos para que haya que editar menos, ¿no? Básicamente, y tengan que laburar menos. Y para usar la webcam, que la tengo bastante al dope. La idea es, como dice el título, nombrar básicamente por qué, algunos motivos, ¿no? De por qué el Hobbit no alcanzó el nivel de éxito, de popularidad que tuvo El Señor de los Anillos. Yo en uno de los videos que he hecho, no me acuerdo cuál ya, eh, nombraba una razón muy sencilla, que es que El Señor de los Anillos fue una obra con mucho éxito y por ende el Hobbit que le precedió después, la trilogía que le precedió después, iba a tener que medirse con esa vara. Así que básicamente la tenía muy complicada, ¿no? Ahora que me acuerdo lo hice con los Anillos de Poder. Y también mencioné lo del Hobbit, ¿no? Pero bueno, estamos acá no para hablar de los Anillos de Poder, sino para hablar de el Hobbit. Como ven ahí está el señor Bilbo Bolsón, el cual tuve que dar vuelta a la imagen para aparecer yo. Pero bueno, cuestión. Trilogía de películas de El Hobbit. Salieron del 2012 al 2014 las tres pelis de El Hobbit en formato trilogía, como se suele decir, por lo que, como mencionábamos anteriormente, se tenía que medir con El Señor de los Anillos, que había ganado Kichicientos Óscares, como solemos nombrar, algo que fue histórico a nivel película de fantasía, porque la Academia Estadounidense de Hollywood no suele premiar mucho este tipo de películas. Lo que pasó con El Señor de los Anillos allá por el 2001 al 2003, si no me equivoco, soy malo para la memoria y los números. Lo que pasó en ese momento de que creo que si no ganó 13 o 14 Óscares pega en el palo El Señor de los Anillos. Lo que pasó con El Señor de los Anillos en ese momento fue algo eh, que nunca más pasó en las pelis de fantasía. Básicamente hicieron tal esfuerzo, ¿no? En ese momento, tal laburo en ese momento, que tuvieron que reconocer que eran muy buenas las películas y por eso le dieron tantos Óscares los de la Academia, ¿no? Entonces contra eso tenía que luchar El Hobbit, que era una trilogía que fue dirigida por el mismo director, Peter Jackson, lo cual parecía que iba a ser una garantía de éxito en estas pelis que salieron del 2012 al 2014, o sea, 10 años después. Ya vamos a ver que eso es importante, ¿no? Vamos a pasar a la segunda imagen, que es la imagen de Peter Jackson. Ahí lo corté un poquito a Orlando Bloom. ¿Por qué el Hobbit no tuvo el éxito que tuvo El Señor de los Anillos, que fue un rompetaquillas? Eh, no solamente en los cines, sino también en el Vox Populi, como se dice, en la opinión generalizada. Y acá yo apuntaba que le he consultado a personas no tan fanáticas del género de fantasía, ¿no? De ese tipo de películas. Y algunas me han dicho que El Hobbit les gusta más que El Señor de los Anillos. A mí no me entra en la cabeza, sinceramente. Eh, Me parece que El Señor de los Anillos es superior en muchos aspectos, que vamos a marcar ahora algunos. Pero bueno, eso sucede, ¿no? A alguna gente le gusta más el Hobbit, por algún motivo. Me han nombrado el hecho de que el protagonista les gusta más Bilbo que Frodo, tomando como protagonistas, ¿no? Los personajes, pero en este tipo de historias, en esta en particular, hay varios protagonistas en El Señor de los Anillos, no solamente Frodo, son importantes Aragorn también, el mismo compañero de Frodo Sam. Em, pero bueno, ese es el tema. Acá se nota un claro protagonista que es Bilbo, así que esa es una opinión que me han dado.
que es comprensible, qué sé yo, son más nuevas también, por ahí son más largas, un poco más tediosas las del Señor de los Anillos, no sé cómo puede, va en gustos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar con los motivos de por qué, eh, y pasamos a la tercera imagen, de por qué el hobby no tuvo el éxito de Lotr, como me gusta decir a mí. El primer motivo se trata de la base narrativa, o sea, del libro. Tenemos que El Hobbit es un libro más o menos de 400 páginas. No es corto, pero sí es bastante corto en comparación con otros libros del género, ¿no? Que algunos rozan las 1000 páginas, algunos superan las 1000 páginas. De hecho, el libro del Señor de los Anillos tiene alrededor de 1500 páginas porque si bien fue dividido en tres partes, cada una de esas partes tiene más de 400, un poquito más de 500, alrededor de 600, entonces suman 1500. Pero bueno, lo que están viendo es una imagen de una artística del libro del Hobbit, que está ahí Smaug custodiando todos sus tesoros y se ve chiquito a Bilbo. No, así, creo que tengo que apuntar ahí. No sé si se llega a ver Bilbo del costado izquierdo. eh, Antes de afanarle la piedra del arca. Como decíamos, El Hobbit es un solo libro. Personalmente me parece que El Hobbit es un libro mucho más amigable para lectores nuevos. Pero no estamos acá para hablar de los libros, sino de las películas. eh, que para tomar como base narrativa, digamos que tres libros obviamente es mucho mejor que uno solo. Entonces con tres libros podés hacer tres películas. Con un libro me parece que no, y vas a tener que rellenar espacios. Y eso fue lo que les pasó a los guionistas. Tuvieron que crear cosas nuevas, historias nuevas dentro de la propia historia original, escrita por el señor Tolkien, o Tolkien, como sería la pronunciación original, oficial en inglés, pero suena mal, digamos, es mejor decirle Tolkien. Eh, Así que nada, en cuanto a cantidad de contenido, ese es el problema. Digamos que además de la cantidad de palabras escritas, de hojas escritas, tenemos que Tolkien era la primera historia que hacía, ¿no? Oficialmente, él era un lingüista, no era un escritor. El primer libro que escribe Tolkien es el del Hobbit. Entonces tiene sentido que sea un libro menos acabado, menos terminado, menos redondo que los siguientes, ¿no? Que tuvo mucho más tiempo eh, para escribirlos, le dedicó muchas más horas, ¿no? Y ya tenía la experiencia previa del primero. Entonces tenemos que el libro del Hobbit es un libro mucho más tradicional en cuanto a mucho menos original, digamos. Hay ciertos tópicos comunes en las historias de fantasía, como es el dragón, propiamente que ahí estamos viendo en imagen, que se llama Smaug, el dragón que custodia el oro. Los enanos en los libros son descritos con capuchones, o sea, gorritos tipo Papá Noel en la cabeza, cosa que en las películas no aparece eso. Un aspecto más infantil, como si fueran los siete enanitos de Blancanieves, que así se representaba a los enanos en 1930-1940, que fue cuando se escribió, ¿no? Lo principal, más allá de todo esto que estoy remarcando, de estos tópicos, lo principal es que le molestó a la gente es que no se respetara la historia original, ¿no? Por lo que hay que incluir sucesos nuevos, como se dice, y eso a la gente no le gusta, no le gusta que respeten el canon, sobre todo a los fanáticos que no se respete el canon. Eh, y acá es donde vamos a pasar a la cuarta imagen. Arriba tenemos a Fili y abajo tenemos a Tauriel. Fili está en los libros, es uno de los 13 enanos que aparecen en la película, y Tauriel es eh, una de las elfas que es repolenta ahí de los elfos del bosque verde. Si no me equivoco, era el bosque verde. Este es uno de las relaciones. Lo plantean como una relación amorosa entre el enano y la elfa. Eso no está en los libros.
porque en los libros no hay relaciones amorosas, alerta spoiler, alerta después, ¿no? Y otra cosa que quería resaltar es que Philly, digamos que es el único enano fachero o que es mostrado como fachero para resaltar toda esta relación. Que de paso está Legolas, hay una especie de que está enojado porque Tauriel no le da bola. Y Legolas es, digamos que el príncipe de todos esos elfos. Imagínate, y es Orlando Bloom, tiene facha, tiene todo. Es rubio, alto, todo. Pelea espectacular y Tauriel no le da bola. Así que no sé si eso en la vida real pasaría. Le da bola a un enano. Con facha. Pero bueno. Y otra cosa es que Legolas tampoco aparece en el libro. Pero ¿qué pasa acá? Por eso yo siempre marco la importancia de ver las cosas, ya sea de leer los libros o de ver las películas, en el orden en que se fueron estrenando las cosas. ¿Por qué? Porque acá lo enchufan a Legolas y Legolas no está en el libro del Hobbit, por lo tanto no se respeta el canon. ¿Pero por qué lo enchufan a Legolas? Porque había sido un personaje muy bueno en las películas del Señor de los Anillos. Había salido bueno ahí, o sea, antes, entonces acá lo ponen también. Como para decir, bueno, tenemos a Orlando Bloom otra vez. Y eso fue muy criticado también. Tenemos entonces una pelea contra Sauron también siguiendo los no cánones de las películas del Hobbit. Gandalf se enfrenta a Sauron con Galadriel y con no sé quién más. Épico, diría el Dibu Martínez, diría épico, pa. Pero no, o sea, eso se ve bien en la película, pero tampoco es canon. Igual yo no estoy en contra de que lo hayan incluido a eso tampoco. Del tema de Bardo, que es el personaje humano, que es el que le termina tirando la flecha negra a Sauron, que se lo termina a Sauron. Al dragón, que lo termina bajando. El tema de Bardo, digamos que está escrito, el personaje está en el libro, pero está escrito prácticamente completo, de cero, porque no aparece mucho en el libro, que digamos, aparece un poquito, sí, cuando llegan a la isla, al final, pero en las películas se lo desarrolla mucho más. No estoy en contra tampoco de eso, pero bueno, es para seguir agregando cuestiones. Pero bueno, eso es en líneas generales. Tuvieron que escribir gran parte de cosas nuevas, como decíamos. Y pasamos a la siguiente imagen. ¿Quién es ese señor? Es uno de los enanos que ayuda en la guerra, ¿no? La segunda razón tiene que ver con el CGI. Acá no importa el enano, sino lo que hay bueno, lo que tiene en la cabeza, que probablemente sea CGI, y lo que está atrás también es CGI. Es la mejor foto que encontré para graficar este tema, donde en realidad acá hay una pantalla verde atrás para poner esas imágenes que son ficticias y generadas por computadora. Eso es CGI. Que en El Señor de los Anillos también aparece el CGI, también se usa un montón. Pero no tanto como acá, o sea, para mí es un abuso que se hace en estas películas del CGI, pierde vida básicamente. Eh, Probablemente sea porque pasaron 10 años, cambió la industria del cine muchísimo y ya no se podían permitir viajar hasta Nueva Zelanda con todo y cámaras, con todo y indumentaria y etcétera, etcétera, para filmar las películas, ¿no? Y crear árboles de cero con artistas y bla, bla, bla. Todo eso no estuvo, así que CGI, computadora y para adelante, diría un español. Eh, Así que nada, ese es el segundo motivo que me parece importante porque, eh, por lo menos para mí es importante. Porque después ves las imágenes en pantalla grande y te das cuenta que son ficticias, como muchas de las películas que salieron a partir de 2010-2015 que se reemplazó el CGI con
Se reemplazan escenarios con CGI y ahí te das cuenta que lo que importa más es la rapidez, más que hacer algo a conciencia, ¿no? Y algo que perdure. Entonces, no digo que las películas del Hobbit no vayan a perdurar, pero me parece que se pierde un poco ahí, un poco de vidilla. Pasamos entonces al tercer motivo, esto es la imagen 6, imagen 6. Y tenemos a Peter Jackson otra vez y le cortamos la cabeza a Legolas otra vez. ¿Qué pasa con Peter Jackson? Ya lo nombramos antes, pero vamos a nombrarlo por otra cuestión ahora. ¿Qué pasa con Peter? Que, como se imaginarán, este tipo de producciones conllevan un alto estrés para el director. Para El Señor de los Anillos mínimo habrán estado 4 o 5 años planificando la trilogía, o sea, una banda de tiempo, viajando a lugares, en los sets de filmación, que quien estará en la industria sabrá que están todo el día filmando y después al otro día duermen poco y se levantan y filman otra vez y el maquillaje y bla bla bla. Y en el trabajo del director, digamos que es muy intenso, sobre todo en estas superproducciones. Eh, no es que yo sea un especialista, sino que esto se muestra en las distintos detrás de escena y en las entrevistas que se le hace a los directores y a los actores, ¿no? El mismo Viggo Mortensen, alias Aragorn, alias Trancos en español, malísimo el nombre. Eh, el mismo Viggo Mortensen aclara en una entrevista que él prácticamente no hablaba con Peter Jackson porque Peter Jackson estaba para todos lados, hablando con todo el mundo y dirigiendo y bla bla bla, haciendo lo que hace. Eh, Así que imagínense que el hombre dejó gran parte de su vida en esas películas, ¿no? Dejó mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa con el Hobbit? Eh, Peter Jackson ya había hecho ese esfuerzo para las películas de El Señor de los Anillos. Para las películas del Hobbit lo tiene que hacer de nuevo. Se tiene que someter a ese estrés nuevamente. Entonces, él mismo reconoció que tomó malas decisiones a la hora de la dirección de las películas del Hobbit. Una de esas decisiones fue hacer 3 películas en lugar de 2. 3 en lugar de 2. Eso lo dice él, digamos. Lo reconoce él mismo. Eh, desde mi punto de vista hubiese sido algo acertado hacer 2 películas de 2 horas y media, 3 horas en lugar de 3. Y no tener que rellenar tanto con contenido no oficial. Pero bueno, se hizo así. Yo dudo de las declaraciones, para mí él se toma toda la responsabilidad del asunto, pero me parece a mí que en estas películas ya se había hecho una trilogía antes, entonces hacemos la trilogía de nuevo, ¿no? O sea, eh, por una cuestión monetaria me parece que también son 3 películas en lugar de 2, recauda más, etcétera, 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 ¿no? Por una cuestión de la industria y del género, siempre son 3 películas. Pero bueno, me parece a mí que se suele encuadrar la cosa en ese sentido más que en pos del resultado final. Así que nada, dudo de esas declaraciones, pero bueno, eso es una acotación aparte. Y la cuarta y último motivo es el incomparable. La comparación con El Señor de los Anillos, que ya la venimos comparando durante todo este pequeño video stream barra stream que estoy grabando y que voy a editar. Ya lo anticipé, pero bueno, por las dudas lo voy a decir. Así que nada. El cuarto y último motivo tiene que ver con la comparación inevitable con El Señor de los Anillos. Ya dijimos, mucho éxito, vara muy alta, vara muy alta. Por ende, la gente esperaba lo mismo. La gente esperaba lo mismo, ¿no?
Pero yo acá me voy a abocar al tema de los personajes y de la historia en sí, más que a lo cinematográfico, ¿no? Arrancando con el tema personajes, me parece que la identificación que se puede llegar a sentir con los personajes del Hobbit es menor que con los personajes del Señor de los Anillos. Ya dijimos que hay varios protagonistas en el Señor de los Anillos, no solamente Frodo, eh, está Aragorn, está Sam, está gente muy importante, está Gandalf, en el Hobbit también está Gandalf, está Legolas de verdad, no con historia inventada, está Gimli, están muchos personajes muy queribles, ¿no? A mi punto de vista ya dije que hay gente que le parece que no, que hay gente que le gusta más Bilbo que Frodo. Pero Bilbo me parece que no tiene los suficientes motivos como para embarcarse en semejante aventura, ¿no? Más allá de que sea eh, una parte de su familia sea aventurera, que ese es el motivo, un descendiente de Bilbo es el que, digamos, la excusa para sacar a Bilbo de la comarca, ¿no? Y si, bueno, tu descendiente mató a tal ogro importante en el pasado, entonces vos también heredaste la herencia genética, digamos, y también tenés ganas de salir de Hobbiton, de la comarca, ¿no? A vivir aventuras. Esa es la excusa. Pero la excusa de la historia en sí, que es vamos a ayudar a estos enanos a recuperar lo que perdieron, es como que le piden demasiado al tipo. Le caen a la casa, le comen la comida, Gandalf le enchufa, le dice que tiene que ser un ladrón de una. Es mucho lo que le piden, me parece. Eh, mucho el sacrificio. eh, Está bien que le prometen una parte del oro, sí, los enanos le prometen en el contrato una parte, un tercio creo de las ganancias, pero me parece que no hay tanta, tanta motivación como para hacer todo ese viaje tan peligroso. Y yo había apuntado acá, es porque Gandalf es su amigo de toda la vida que él acepta, o es por lo que decíamos su espíritu aventurero. Eh, Qué sé yo, para mí se queda un poquito corto, ¿no? Porque comparándolo con Frodo, y acá viene la comparación, a Frodo lo vienen a buscar. A él le enchufan el anillo, Gandalf le enchufa el anillo de buenas a primeras y a él lo vienen a buscar los Nazgûl a caballo, lo vienen a buscar a la casa. Entonces se tiene que ir, no tiene de otra, digamos. Pero Bilbo sí tiene elección. Él puede decir, no, mira, yo me quedo acá, arréglense, y lo cual era lo que él pensaba, ¿no? Eh, pero bueno, a último momento decide acompañar a los enanos. ¿Por qué pongo la foto de los enanos? Por lo mismo que hablábamos de Bilbo, ¿no? Es difícil identificarse con los enanos. ¿Por qué? Y acá van mis motivos, o mi razón. Porque los protagonistas de este tipo de historias, de estos caminos del héroe, suelen ser raza humana, no suelen ser raza enana. Y acá me dicen, no, pero acá los protagonistas son los hobbits. Sí, pero están bastante humanizados los hobbits. Son como una raza, son medianos, sí, perfecto, pero no son muy diferentes. Es como si fuesen un humano más chiquito y feliz, digamos, desde mi punto de vista. Y los enanos son como enanos chiquitos, no tanto, humanos chiquitos, pero avariciosos y ambiciosos y egoístas. O sea, es imposible que te identifiques con esa raza. ¿Por qué? Porque encima que a Bilbo lo viven tratando mal, eh, lo mandan a luchar él solo con el dragón. O sea, está bien que él es en teoría el saboteador, es el ladrón, que es el único que en teoría puede, pero que encima que cuando llegan a la montaña solitaria, después de todo ese quilombo,
todo el trayecto que hicieron, todo ese viaje, y encima encuentra la llave, o sea, la forma de abrir la puerta de la montaña, y encima va contra Smaug y lo tratan, pero Thorin, el líder, lo trata muy mal. Yo si fuese Bilbo, o sea, yo mirando la película, quiero que Bilbo se las tome de ahí. No sé si les ha pasado a ustedes. Eh, Son varias oportunidades en la película que me pasa eso, en las películas. Entonces, esos son los motivos para mí de la poca identificación del espectador con, en este caso, los protagonistas, porque es un protagonista Thorin de la película, más allá de Bilbo. Eh, y digamos que el objetivo es conseguir la piedra del arca, la piedra de los enanos, de sus antepasados, que la tenían en épocas de gloria, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se sacrifica por esa causa. Entonces, ese es el tema, ¿no? Por último, para remarcar el tema de los personajes, tenemos a los villanos. Voy a hacer una última comparación. El villano principal es este muchacho, es Azog, Azog, que es el villano de estas películas. Es un orco que fue el que mató al antepasado de Thorin, el que le hizo la... terminó con su vida, ¿no? Y el cual Thorin se hace la... es el enemigo de él, digamos, que se tiene que vengar de este. eh, y que en el pasado a Thorin le dicen escudo de roble porque había tenido la pelea contra este muchacho. eh, y le había cortado un brazo. Thorin le cortó un brazo a este. Y este le había matado a su antepasado. Entonces, esa es la rivalidad y la batalla épica final. No hay comparación, digamos, no hay comparación con Sauron y este villano. ¿Por qué? Porque Sauron, digamos que es mucho más grande todo su objetivo, ¿no? El objetivo de Sauron es que toda la oscuridad cubra la Tierra Media, o sea, literalmente la oscuridad, porque donde domina Sauron hay nubes grises o nubes negras y no hay sol. Ese era el objetivo de Sauron, o sea, muy grande. Ni hablar que Sauron es un semidios comparado con un simple orco, ¿no? Que básicamente, ¿qué buscaba el orco? No sé, tenían problemas con los enanos, querían su oro, obviamente, pero no va más allá de eso, ¿no? Entonces los objetivos del villano son poca cosa comparable con Sauron y con la otra historia. Y bueno, esos son los motivos, esas son mis razones por las que el Hobbit no tuvo el éxito que sí tuvieron el Señor de los Anillos. Me parecen esas son las principales razones. Si les gustó el video, den me gusta. Si les gustó mucho, pueden suscribirse y activar la campana para que les salten los videos cuando se publican. Y si les parece que es un contenido que debe ser compartido, compártanlo con sus amigos a los que les guste este tema. Saludos cordiales.